Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ingenio Viral. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Estaremos hablando de la ingeniería de datos. Por ello nos encontramos en la Universidad Politécnica de Yucatán. Así es, con nosotros estará el día de hoy el doctor Gildardo Sánchez Sante, quien nos estará hablando, como ya dijo Jessy, de la ingeniería de datos. Solo pueden imaginar, el transporte público que se pueda codificar a pantallas electrónicas, las cuales nos puedan pronosticar la demanda o la frecuencia de la gente que hay en un determinado lugar. De estos ejemplos estaremos hablando el día de hoy aquí en Ingenio Viral. ¿Sabías que Big Data o datos masivos es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad de software convencional para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable? El volumen de los datos masivos crece constantemente. En 2012 se estimaba su tamaño de entre una docena de terabytes hasta varios petabytes de datos en un único conjunto de datos. En 2001, en un informe de investigación que se fundamentaba en congresos y presentaciones relacionadas, el analista Doug Lenny del Meta Group, ahora Gartner, definía el crecimiento constante de datos como una oportunidad y un reto para investigar en el volumen, la velocidad y la variedad. Gartner continuó usando datos masivos como referencia. Además, grandes proveedores del mercado de datos masivos están desarrollando soluciones para atender las demandas más críticas de cómo procesar tal cantidad de datos como MapR y Cloudera. Un estudio reciente demostró que todos los datos que son compartidos en 2016 equivalen a 33 billones de DVDs. Sí, como lo escuchas. La Big Data no es nueva, sin embargo, los usos y aplicaciones se han ido desarrollando a lo largo del camino. Es por eso que hoy día son útiles y se emplean en el sector empresarial a través de redes sociales para medir el consumo y las preferencias de los usuarios, en los deportes para generar mejores resultados y en la investigación, como lo son en el área de la salud, la seguridad y la sostenibilidad, haciendo uso de la predicción para la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Día a día generamos y compartimos grandes cantidades de información entre nosotros. Puede ser un mensaje de texto, un post en tu red social favorita, la ubicación GPS de tu restaurante preferido o las fotos de cuando eras pequeño. Toda esa información puede ser de gran valor si aprendemos a trabajar con ella. Es por eso que la ingeniería de datos es actualmente la mayor área de demanda de profesionales calificados, la mayor fuente de inversión de las empresas en sistemas de información y la mayor causa de creación de negocios de productos y servicios en todo el mundo. En este programa especial podremos aprender y ver de cerca cómo es la formación de un ingeniero de datos en la Universidad Politécnica de Yucatán. Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta listos para iniciar nuestra entrevista en Ingenio Viral y para esto estamos con el doctor Gildardo Sánchez, que es nada más y nada menos que el rector de la Universidad Politécnica de Yucatán. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y él nos va a estar platicando de este tema tan interesante del cual, por cierto, podemos aprender mucho más aquí en la universidad, que es la ingeniería de datos. Doctor, ¿por qué no nos platica un poquito sobre qué es esto de la ingeniería de datos? ¿De qué se trata? Bueno, es una disciplina relativamente nueva que ha aparecido justamente por la disponibilidad tan grande que hay hoy día de datos que se generan en todos los ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, de la medicina o las ciencias de la salud, por supuesto en la mercadotecnia y en muchísimas otras que tienen que ver también con ciencia, ¿no? Claro. ¿Y cómo surge esta ingeniería de datos? ¿A partir de qué es que la ciencia se va diversificando hasta la necesidad de llegar a la ingeniería de datos? Bueno, los datos siempre han estado, o al menos desde que tenemos uso de razón con la aparición de las computadoras. Lo que ha ocurrido recientemente es que, por un lado, se han estado generando grandes cantidades de datos. Hay aplicaciones, hay dispositivos que generan masivamente información. Pero además también lo que hemos visto que ha estado ocurriendo es que esos datos hoy día resultan ser una combinación de diferentes formatos. Originalmente, cuando las ciencias computacionales empezaron a existir y se empezaron a crear las bases de datos famosas, pues todo se almacenaba a través de tablas, ¿no? Si por ejemplo nosotros como contribuyentes fiscales queremos rastrear en qué gastamos el dinero, cómo lo gastamos, etcétera, pues basta con el famoso RFC, que es una clave única que tenemos cada uno, y con eso se pueden conectar 1000 tablas diferentes con información.
Sin embargo, la aparición de cosas como el Facebook, como el Twitter, por mencionar algunas, pues hizo que ya tuviéramos mezclas, ya no son solo datos, tenemos videos, tenemos sonidos, tenemos fotografías y todo eso tiene un contexto. Entonces, ¿cómo hacer para almacenar, cómo hacer para procesar toda esa información y darle un sentido y un valor, sobre todo comercialmente hablando, ¿no? ¿Y cuál es el alcance que esta ingeniería de datos ha llegado hasta el día de hoy, desde estos comienzos que usted me había comentado, como el RFC, hasta ahora Facebook, Twitter? ¿Hasta dónde podemos ampliar este tipo de información? Bueno, ya se han hecho cosas muy interesantes y sin duda en los próximos años se verán más. Lo que ha estado ocurriendo hoy día es que los especialistas en cómputo tradicional han tenido que irse preparando mejor en cómo manejar estos nuevos esquemas de datos, estas cantidades impresionantes de información y además pues empiezan a aparecer aplicaciones que ni nos imaginábamos, ¿no? El famoso secuenciamiento del genoma humano, por ejemplo, abre una posibilidad impresionante de diseñar medicinas que sean específicas para una persona particular con un padecimiento muy puntual también. Entonces, el alcance que pueden tener este tipo de tecnologías es, digamos, todavía muy difícil de saber hasta dónde pueda llegar. Tenemos la punta del iceberg y seguramente van a ir apareciendo más cosas conforme pase el tiempo. Ahora que menciona usted el genoma humano y mencionó también antes Facebook y mencionó también el RFC, bueno, yo creo que ahí ya tenemos 3 puntos distintos de tal vez ciencias, economías o distintas áreas de la investigación. Ahora, respecto a esto, entonces, ¿qué tipo de conocimiento previo sería eficiente obtener para poder dedicarme a la ingeniería de datos? Bueno, un ingeniero de datos tiene mucho que ver, precisamente como el nombre lo indica, con el manejo de esos datos. Y esto es desde que se colectan, cómo los obtenemos. Uno de los aceleradores también de la ingeniería de datos es el Internet de las cosas. En la medida en la que podamos tener más dispositivos en nuestra vida diaria que están colectando información todo el tiempo y enviándola, pues tendremos más problemas para tratar esa información. Pero además, el cómo limpiar a veces esos datos, cómo ordenarlos, cómo prepararlos para poder hacer análisis con ellos. Entonces, esto implica pues, manejo de bases de datos, implica lenguajes de programación, implica mucho conocimiento de estadística aplicada y bueno, pues son de las cosas que hoy día en las carreras más cercanas a estos tópicos se han estado trabajando. Y lo mejor es que aquí en Yucatán tenemos alcance para todo esto. Y de eso vamos a estar platicando en nuestro siguiente bloque. Así que ustedes quédense aquí en Ingenio Viral, no se despeguen, seguimos con el doctor. Muchísimas gracias. El Centro de Innovación Heuristic los invita a las primeras jornadas en Tecnologías de la Información, HUM. El evento consiste en una serie de conferencias y talleres abiertos al público. La entrada es libre y únicamente es necesario confirmar a qué conferencias te gustaría asistir, enviando un correo a heuristic.center@gmail.com o marcando al teléfono 341-0530, extensión 1200. Cupo limitado. La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior invita a la Feria de Posgrado 2017 el próximo jueves 16 de febrero en los salones Uxmal 2 y 3 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Se ofertarán más de 250 posgrados de las principales universidades e instituciones en el estado. Para mayores informes, comunícate al 938-0400, extensión 110 o 114. O a los correos cecilia.perez@yucatan.gov.mx o erica.garibay@yucatan.gov.mx. Regístrate en www.cies.yucatan.gov.mx. Entrada libre. Feria de Posgrados 2017. Llega más lejos. ¿Tienes entre 14 y 22 años y estás interesado en el desarrollo de proyectos científicos o tecnológicos? Te invitamos a participar en la Feria de Ciencias e Ingenierías Estado de Yucatán 2017.
La FENACI, como se le conoce por sus siglas, es un concurso de proyectos de carácter científico y o tecnológico, que tiene la finalidad de premiar la creatividad, originalidad y mérito científico de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, desde los 14 a los 22 años, inscritos en instituciones educativas, públicas o privadas. La organización de la FENACI es coordinada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. No olvides registrar tu proyecto antes del 15 de abril. Para mayores informes, consulta las bases en www.cies.yucatan.gov.mx o al teléfono 938-0400 extensión 105. También puedes enviar un correo a carolina.buenfil@yucatan.gov.mx o a anaí.fonseca@yucatan.gov.mx. Bueno, chavos, ahora que ya aprendimos un poquito más gracias a nuestro bloque anterior, pues podemos seguir platicando, pero esta vez vamos a sentarlo aquí para nosotros todos los yucatecos. Y dentro de nuestro estado, ¿qué tipo de aplicaciones podemos dar de la ingeniería de datos? Bueno, hay muchas aplicaciones que son, digamos, generales al mundo, que se pueden hacer en cualquier sitio, pero en particular Yucatán ha estado haciendo cosas muy interesantes. El enfoque que el Estado ha estado creando, valga ahí la redundancia, con la aparición, por ejemplo, de un parque científico y tecnológico con empresas orientadas a la exploración, por ejemplo, del famoso cráter de Chicxulub, cuestiones de datos que tienen que ver con cómo se propagan epidemias, que son muy, digamos, relevantes para la región en la cual nosotros nos encontramos ahora. Todo ese tipo de problemas que requieren el procesamiento, el análisis, la visualización de información con fines de aplicación para salud, epidemiología, para cuestiones de agronomía, por ejemplo, también es algo que puede ser muy importante, e incluso algunas otras que son muy peculiares de la zona, que tenemos pues una gran tradición maya, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, el procesamiento de sitios con vestigios arqueológicos, etcétera, para poder entender mejor qué ocurría en aquellas épocas y cómo es que los pobladores en aquel entonces hacían cosas, ¿no? ¿Hay algo actualmente en Yucatán que se esté trabajando o algún ejemplo que nos pueda otorgar? Bueno, no sé si ya se estén trabajando puntualmente cosas ahora, pero sí hay planes para en el corto plazo, yo diría, con la participación de estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán y de otros centros de investigación que se encuentran aquí en el estado, podamos empezar a hacer cosas. Uno de los proyectos que hemos comentado que podría ocurrir relativamente pronto tiene que ver con, una vez que se consolide la creación de una litoteca que estaría justamente en el Parque Científico, con mucha información de sustratos de tierra, etcétera, podríamos ayudar a hacer análisis de ese tipo, y eso es algo que pudiera ser muy interesante para los estudiantes de la universidad, para los científicos que vienen de áreas de geología, etcétera, porque nosotros podríamos, en la coexistencia de dos disciplinas distintas, pues aportar algo y crear soluciones interesantes, ¿no? Perfecto, doctor. Y ustedes no se despeguen, ya vamos a empezar la última parte de nuestra entrevista aquí en Ingenio Viral. El deporte siempre ha sido una parte importante en la vida del ser humano, ya sea solamente como aficionado o como practicante de alguna disciplina. Es un aspecto siempre presente en nuestro entorno, y a través de la ingeniería de datos podemos obtener un poco más de entendimiento en este ámbito. A nivel profesional, el análisis de los partidos constituye una parte fundamental en el entrenamiento de los atletas y en la toma de decisiones de los entrenadores. Actualmente, existen sistemas aplicados en los más importantes equipos de fútbol de las ligas española, francesa, alemana e inglesa. Estos sistemas de recopilación de datos constan de 8 cámaras y diversos ordenadores instalados en los estadios, que registran los movimientos de los jugadores y luego envían los datos a una central donde se hace un análisis masivo de la información. La información que se devuelve como resultado incluye una reproducción del partido en 2 dimensiones, los datos técnicos y estadísticos, y un resumen de los datos físicos de cada jugador. Para los aficionados, existen aplicaciones móviles como Runtastic, Garmin o Nike Plus, que proveen de resultados Big Data al usuario. Por ejemplo, Nike Plus va un paso más allá a nivel de organización, ya que la empresa fabrica un producto básico para sus usuarios.
Las zapatillas y los 7 millones de usuarios de la app generan una gran cantidad de datos para medir el rendimiento y mejoran los patrones de comportamiento de sus usuarios. Uno de sus objetivos es controlar el tiempo de vida de sus zapatillas, encontrando fórmulas para mejorar la calidad. Por último, aumenta la competitividad entre sus usuarios con el uso de la gamificación, estableciendo comunidades, metas y objetivos conjuntamente con el uso de la aplicación, motivando e inspirando a los corredores y, a más largo plazo, motivándolos a adquirir sus productos deportivos. En los últimos años, la ingeniería de datos o Big Data, como se le conoce en inglés, ha tenido un crecimiento en el sector empresarial y de los consumidores, gracias al auge de las redes sociales o el comercio electrónico. Según la empresa de tecnología IBM, cada día se crean 2,5 trillones de bytes de datos en todo el mundo. Su procedencia es múltiple, desde las publicaciones en redes sociales, las fotos o videos, la presencia de una marca en la red, los registros de compra o las señales de GPS de un dispositivo móvil. Nuestros dispositivos móviles envían peticiones de escucha Wi-Fi a todos los puntos de acceso con los que nos cruzamos. El éxito de algunas empresas basado en ingeniería de datos se centra en el análisis de patrones de compra de un usuario cruzándolos con los datos de compra de otro, creando así anuncios personalizados y boletines electrónicos que incluyen justo lo que el usuario quiere en ese instante. Asimismo, el Big Data está ampliando el número de oportunidades de negocio. En ese sentido, gestionar más datos supone aún más brechas y nichos para la innovación. Pero uno de los principales retos consiste en mantener a los consumidores contentos con los datos que se recogen. Una de las principales ventajas en la ingeniería de datos es la capacidad de predecir el consumo a corto plazo con altos niveles de precisión, lo que permite a los clientes ahorrar importantes cantidades de dinero en el proceso de compra. No obstante, la gran mayoría de las empresas analizan muy poco los datos que obtienen. Para el profesor de la Escuela de Negocios de Madrid, Enrique Danz, si tu empresa no tiene un problema con la analítica de datos es simplemente porque no está donde tiene que estar o no sabe cómo obtener la información del entorno. Actualmente, las empresas operan en un entorno con mayor generación de datos de la historia, lo que conlleva la adaptación de herramientas y procesos. Muy bien, chavos y chavas, ya estamos aquí en la última parte de nuestra entrevista con el doctor Gildardo Sánchez. Nuevamente, él es rector de la Universidad Politécnica de Yucatán. Doctor, ¿qué tipo de intereses podría tener si yo quiero estudiar ingeniería de datos? ¿A quién le puede interesar? ¿A un doctor, un contador, un ingeniero? Realmente le podría interesar a todos, porque depende desde qué perspectiva lo quieras abordar. Si te interesa para resolver un problema en un área, podría ser un médico, podría ser un ingeniero, podría ser un geólogo, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, si te interesa la tecnología entonces, y el cómputo, entonces también se abre una oportunidad muy interesante. Una de las diferencias fundamentales de trabajar con datos con respecto de lo que había hecho hasta ahora la computación es que en la computación tradicional muchas veces el desarrollo del software pues son, digamos, problemas muy genéricos. Desarrollar un sistema que nos permite, por ejemplo, llevar el control de compras de una compañía o de ventas o el inventario, la nómina, etcétera. Pero con la aparición de la ingeniería de datos, ahora podemos encontrar áreas de aplicación muy interesantes donde a lo mejor no nos imaginábamos que un científico computacional podía estar colaborando con otros especialistas de disciplinas muy diferentes. A mí en lo personal me ha apasionado mucho últimamente tratar de colaborar con médicos para hacer aplicaciones en el área de biomédica con datos. Claro, y esto es muy importante porque puede ayudar a la solución de enfermedades tal vez crónicas, degenerativas y todo tipo de problemas para la sociedad, bueno, ya no solo de Yucatán, sino pues de todo el mundo. Y bueno, yo creo que todas estas cosas sí las podemos estudiar aquí en la Universidad Politécnica de Yucatán, donde podemos encontrar más información para poder acudir a ella, para poder aprender, para poder ser parte de este gran proyecto. Bueno, tengo una gran noticia, o dos, las voy a compactar. Una es que efectivamente la Universidad Politécnica de Yucatán es la primera en el país que tiene a nivel de licenciatura, la primera universidad a nivel de licenciatura que ofrece un programa de ingeniería de datos. Entonces, sin tener que irse a algún otro estado,
De hecho, pues lo que está ocurriendo es que estamos recibiendo estudiantes que vienen de otros estados para acá ya a estudiarla. Y por otro lado, el que la universidad además refuerza, y uno de sus elementos importantes es que es bilingüe, que es internacional y que es sustentable. Eso significa que estarían nuestros egresados preparados para obtener empleos en prácticamente cualquier parte del mundo al poder utilizar el lenguaje del inglés como un lenguaje universal y comunicarse con cualquier otro colega del mundo, ¿no? Pues doctor, muchísimas gracias por su entrevista. Yo creo que todos estamos muy interesados en esta nueva carrera, en esta nueva oportunidad y en esta gran área que es la ingeniería de datos. Le quiero agradecer personalmente por habernos acompañado y ustedes agradecerles también sus vistas y que hayan disfrutado esta entrevista para aprender más. No se despeguen, seguimos aquí en Ingenio Viral. Si bien la ingeniería de datos representa un área de oportunidad importante para desarrollar tanto en el aspecto científico, de investigación y de mercado, también requiere de ciertas exigencias para poder operar de manera sana en el contexto actual. Entre los principales riesgos que actualmente tienen las empresas de desarrollo de software e ingeniería de datos, se hallan aquellos que tienen que ver con la complejidad de los lenguajes de programación. Conforme un lenguaje de programación se vuelve más especializado, el software se ve en riesgo debido a que, si los programadores deciden salirse del proyecto o de la empresa que los emplea, no existe personal capaz de adaptarse al lenguaje de programación desarrollado. Para que una empresa de desarrollo de software pueda mantenerse a flote, necesita estar en constante actualización y ofrecer mejores condiciones de trabajo para su personal. También requiere que sus trabajadores se encuentren en constante formación tanto académica como de habilidades, ya que las tecnologías de la información y la comunicación son un mercado que se encuentra en constante cambio. También hoy en día son pocas las instituciones que se enfocan a la formación de capital humano especializada en ingeniería de software, por lo que muchas veces los puestos son ocupados por personas que, si bien han adquirido el conocimiento de manera práctica, necesitan también invertir en tiempo y recursos extra para adaptarse de manera adecuada a las exigencias que este campo del conocimiento requiere. Estuvo muy interesante todo lo que nos compartió el doctor a lo largo de esta entrevista, pero estuvo todavía más interesante lo que nos dijo en el tercer bloque, que si tenemos intereses relacionados con esta ingeniería, la podríamos estudiar, y esta ingeniería se imparte en la Universidad Politécnica de Yucatán. Si tienes más información, puedes visitar su página, es www.upy.edu.mx, y a nosotros también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Ingenio Viral, y si te perdiste alguno de nuestros capítulos, puedes volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Recuerden siempre Ingenio con doble N. Así es, tampoco se les olvide vernos todos los lunes a las 4:30 por 3 Edición y escucharnos todos los sábados a las 10:30 por los 40 Mérida. Esto fue Ingenio Viral.